Mañana, sábado 11 de junio, se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que es el cáncer más frecuente en hombres mayores de 50 años, que pues a pesar de que se registran hasta 18 casos nuevos por día y 6,657 al año, los hombres postergan con regularidad acudir a los servicios de salud. Que eso es bien, bien importante. Y usted sabe que en México el cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres. Primera causa de muerte en hombres, repito, y el 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, por lo que la revisión periódica es la mejor opción para tener una buena calidad de vida y poder actuar a tiempo. El principal factor de riesgo lo constituye la edad y los antecedentes familiares de primera línea como padre, hermanos, tíos o tíos paternos. Y para hablar de esto, el día de hoy quiero darle la bienvenida al doctor Humberto Bautista, especialista en psico-oncología y coordinador del servicio de psico-oncología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, y el doctor Luis Reyes Vallejo, urólogo y andrólogo del Hospital Ángeles Metropolitano, con este tema tan importante. Gracias por acompañarme a los dos, que aquí de verdad yo no, bueno, sí sé qué pasa, ¿para qué? ¿Para qué les digo que no? Los hombres, ¿por qué les cuesta tanto trabajo ir a revisar? Si quiero empezar contigo, Humberto Bautista, ¿qué onda con esto de los hombres que piensan que si los va a revisar tal vez otro hombre, porque la mayoría de los urólogos son hombres, la mayoría, no estoy generalizando, pero la mayoría, ¿es una cuestión de qué? ¿De pena? Gracias por acompañarme. Sí, hola, mucho gusto, Ethel. ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia y a la gente que está conectada. Muchas Sí, bien gracias. mencionas. El problema es que existe mucho miedo a lo que es las revisiones médicas. El mexicano en sí, cualquier persona tiene mucho miedo a que es el acudir a un médico, a un especialista y que le lleguen a detectar alguna enfermedad. Ahora bien, para el cáncer de próstata, la revisión, lo que es la revisión rectal, es muy incómoda para el hombre. No importa si sea un hombre o una mujer, bueno, yo creo que tendría más influencia si fuera una mujer. ¿Por qué? Porque es una parte de la que es invasión a la intimidad de la misma persona, del paciente. ¿Qué es lo que va a llegar a ocurrir? Que a veces viene esa resistencia, ese miedo, ese tabú. ¿Cómo me van a revisar vía rectal? ¿Me van a introducir dedos vía rectal? Y entonces la persona prefiere posponer eso, siendo que es un examen muy sencillo y el urólogo, el doctor ahorita Luis lo va a explicar mucho mejor. ¿Por qué? Porque es una prueba, es un diagnóstico muy sencillo, una prueba, un procedimiento muy sencillo, no es un poquito invasivo, pero no es nada doloroso, es nada más un poquito molesto. Pero es una cuestión, podría ser, hablando de la cuestión psicológica del hombre, que ahorita vamos a entrar contigo, doctor Reyes Vallejo, porque necesitamos saber sintomatología, que esperemos que no llegue a eso cuando ya es tardío un diagnóstico, pero es como, ay, me van a invadir mi masculinidad o les da pena o miedo también. Muchos de los hombres, o sea, aunque dicen que es el sexo fuerte, que ahí podemos hablar al respecto, pero es como, sí son más miedosos. Sí, sí, bien lo has mencionado, es todo lo que acabas de mencionar. La verdad, les da mucho miedo. Esa parte se van a sentir ultrajados, se van a sentir con una invasión de su intimidad y por consiguiente prefieren no hacerlo. Siendo que, pues, miedo, vulnerabilidad, un tabú ante lo que es la sexualidad y simplemente es una prueba diagnóstica, muy Claro. sencilla de aplicar. Entonces sí tiene mucho miedo, o sea, es mucho ante lo que es la cultura de la enfermedad de la prevención, pero principalmente esa invasión en la intimidad de la persona. Que ese es un tema y te quiero dar la bienvenida, Luis Reyes Vallejo, hablando de esto. Cuando llega un paciente a verte, tú como urólogo, eres hombre, ¿qué te dicen? Hasta hay bromas, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, este tacto rectal, que se tiene que hacer, que es un segundo de incomodidad por toda una vida de tranquilidad. Pero ¿qué te dicen? ¿Me da pena o mejor hágamelo en sangre? Pero no es definitivo el antígeno prostático, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás, Ethel? Muchas gracias. Saludarte, Bienvenido. un placer como siempre y un gusto a todos ustedes que nos están escuchando. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a plantear aquí, todos los hombres mayores de 50 años tenemos que ir al urólogo forzosamente o a nuestro médico de confianza para revisión de nuestro antígeno prostático. El antígeno prostático es una muestra en sangre, todos tenemos que hacerla. Pero la muestra de sangre no es suficiente muchas veces y necesitamos complementarlo con el tacto rectal.
Efectivamente, el tacto rectal siempre va a tener esta parte de ¿por qué tengo que hacerlo, doctor? ¿Es necesario? La verdad es que la respuesta casi siempre es la misma. Me he mantenido virgen hasta el momento. Yo siempre les digo, Ujú. al final del día, todas las veces has evacuado y desde chiquito haces popó, pues ya Claro. virginidad ya no tienes. Una. Dos, es algo que son 5 minutos, ni siquiera, son 20 segundos nada más, vamos a llamarlo entre comillas intranquilidad, en Ujú. las que nada más necesitamos evaluar el tamaño, la consistencia y que no haya nódulos. Esos 20 segundos son tan importantes como que me pueden salvar o no la vida y sobre todo hacer una detección oportuna del cáncer. Muchas veces, a pesar de que tenemos antígenos prostáticos dentro de los límites normales, podemos encontrar anomalías dentro de la próstata. Por eso es tan importante que nosotros en la evaluación clínica diaria platiquemos con el paciente, estemos tranquilos los dos, porque de nada me sirve un doctor nervioso con un paciente tranquilo o viceversa. Ujú. Entonces tenemos que plantear esta confianza, decir, no te preocupes, es parte de la necesidad que tenemos que hacer, son 20 segundos. Yo siempre les digo, si lo comparamos con el tiempo que tiene que pasar una mujer en la revisión No, ginecológica, bueno, es más, llevamos las de ganar por mucho. así es. Fíjate que sí tienes razón, y que la gente no se vaya nada más con el tema del antígeno prostático, este examen en sangre, para estar tranquilos, porque tú lo sabes bien, Luis, que hay antígenos negativos, o sea, o en niveles adecuados, que han tenido cáncer de próstata. Entonces sí es importante que se hagan las dos cosas, y es a partir de qué edad se deben de hacer el primer tacto rectal junto con sus antígenos, y esto debería de ser anual o depende lo que tú encuentres de los hallazgos, dices, bueno, ven en 5 años, en 3 o más. Claro. Vamos a llamarlo para que se escuche menos invasivo, la Sí, detección oportuna del cáncer de próstata. Porque si decimos cáncer, vamos a hacer un tacto rectal para la detección, desde ahí los pacientes vamos se a correr. asustan. Tienes Sí, detección claro. oportuna, tienes Vamos razón. a llamarlo detección oportuna del cáncer de próstata. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de los 45 años, si tenemos antecedente de cáncer de próstata en la familia. Porque el problema que tengo aquí es que el cáncer de próstata es oncogénicamente bien valorable entre familiares. Ujú. Si el papá, los tíos o los hermanos del papá o los abuelos del paciente tienen cáncer de próstata, necesitamos hacer una evaluación desde los 45 años. Si no tenemos estos antecedentes, podemos estar tranquilos y a partir de los 50 años necesitamos empezar a hacer la detección oportuna del cáncer de próstata. Fíjate que muchos de mis pacientes me dicen a los 45, doctor Luis, vengo porque quiero hacer mi primera vez, quiero saber qué va a pasar. Bueno, pues empezamos con un antígeno prostático, ¿qué te parece? Si encontramos algo malo, pues vamos a ir viendo tú y yo si Ujú. es necesario que hagamos una mayor evolución de tu diagnóstico. Ok, aquí, a ver, me tengo que ir a una pausa, pero regresamos con esto. Vamos. Entonces, a partir de los 50 años, si no tienes familiares directos que hayan tenido cáncer de próstata. Regresamos, no se vayan, volvemos. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con el doctor Humberto Bautista, especialista en psico-oncología, y el doctor Luis Reyes Vallejo, urólogo y andrólogo del Hospital Ángeles Metropolitano, acerca del cáncer de próstata, que nos estabas comentando, Luis, que la edad, si tienes antecedentes familiares, es 45 años para iniciar este chequeo. Si no, a los 50 es buena edad. Mucha gente dice, es que yo ya me lo hice a los 50 y tienen 62. No, es un decir, o sea, dicen, como ya me lo hice alguna vez en la vida, pues ya estoy checado, pero ¿esto cada cuándo debe de hacerse? Tienes toda la razón, en la consulta prácticamente es, para muchos pacientes, como ya salí bien la primera vez, ya puedo quedarme tranquilo por toda la vida. Fíjate que es algo bien importante este tema. Después de que empezamos a revisarnos por primera vez, es necesario revisarnos cada año. La consulta anual del urólogo, ya cada médico va a tomar las decisiones y cada vamos a hacer tacto rectal o hacemos solamente un escrutinio del cáncer de próstata con alguna otra cosa más, o si hacemos productos de medicina de invasión, etcétera, dependiendo de los hallazgos y lo que encontremos. Pero sí tenemos que hacernos y revisarnos cada año. Cada año, que eso es algo Textual. para que no digan, ahorita sí pueden decirlo, escuché con los expertos en bien y saludable y es cada Exactamente. año. Y Por, una cosa que es muy sí, importante, si el antígeno prostático notamos que se va elevando, tal vez un día lo tengo, lo normal es de 0 a 4, y un día lo tengo en 0, pero al año lo tengo en 3,
subió demasiado a pesar de que lo tenemos en los valores normales. Quiere decir que hay algo que está sucediendo dentro de la próstata. O sea, no significa nada más que lo tengamos dentro de los valores, sino el tiempo y la velocidad con que este Sí. antígeno prostático se está presentando. Y ahora, la sintomatología. Muchos hombres tienen, por ejemplo, la hiperplasia prostática, que es como de las principales causas del agrandamiento y de alteraciones en la micción. Pero, ¿cómo podemos saber si hay alguna sintomatología que desgraciadamente estamos hablando de algo ya avanzado que está interrumpiendo pues la luz de la uretra para hacer pipí? Pero, ¿cómo sabemos así de, ay, esto ya no me está gustando, necesito ir al urólogo? El crecimiento prostático o estos síntomas que me puede producir la próstata cuando crece, ¿no? Llámese, tengo que pujar para orinar, me quedo con las ganas cuando termino. El chorro de la orina no sale igual de fuerte que antes, despierto a las noches varias veces, se entrecorta el chorro o cuando termino de orinar sale un chorro traicionero todavía más grande de lo normal. Puede ser debido a este crecimiento prostático. Pero ojo, un crecimiento prostático no tiene nada que ver con cáncer de próstata. Son dos patologías distintas. El problema es que el cáncer de próstata no me da ningún síntoma. Simplemente podemos estar sin ningún síntoma y de pronto tener un antígeno prostático de 7, 8 o mayor. Es algo bien importante que nosotros determinemos la gravedad del problema con nuestro antígeno prostático. Entre más grande lo encontremos como hallazgo la primera vez, peor pronóstico podemos tener. Pero tenemos actualmente muchos tratamientos en los cuales podemos irnos enfocando con nuestros pacientes. Por eso es tan importante dar el tratamiento adecuado si solo sí estamos teniendo una detección oportuna del cáncer. Que normalmente aquí les pregunto, ¿qué tan frecuente se da un diagnóstico oportuno, caray? Adelante, Luis, porque me voy a ir después con Humberto para que me digan qué pasa cuando un hombre tiene un diagnóstico, pues, malo, ¿no? Aquí el problema es que muchas veces cuando llegan con Humberto es cuando ya tenemos pacientes en donde ya estamos en etapas terminales o tenemos momentos muy elevados o alargados dentro del cáncer de próstata. El mundo ideal es siempre encontrar pacientes con un antígeno prostático normal o en las etapas tempranas del cáncer. ¿Por qué? Etapas tempranas significa curación. Tengo la posibilidad de hasta el 99% de curación. Sin embargo, cuando tenemos antígenos prostáticos por arriba de 10 o enfermedad que me está dando mucha sintomatología, lo primero que puede pasar es que se vayan los huesos. Por eso es que tenemos que vigilar los pacientes a nivel de la osteoporosis. Necesitamos evaluar que no tenga lesiones óseas después si tenemos antígenos prostáticos altos. Afortunadamente, como vamos avanzando más en el tiempo, ya 2022, pues esperamos que en 2030 aproximadamente más del 60% de los casos sean detectables a tiempo. Antes, si te acuerdas, seguramente cuando éramos niños hace 5 años. Exacto, hace 2. Exacto, poquito. Los pacientes, no teníamos tantas herramientas para hacer la detección, estamos hablando de 1970, y los pacientes llegaban en etapas tardías. Ahora en 2022 tenemos muchas herramientas para poder hacer la detección oportuna y un gran número de pacientes, más del 50%, los podemos encontrar seguramente en etapas muy tempranas en las cuales podemos tener una curación. Pero ese es el tema, Humberto, que los hombres, porque la próstata es una glándula que solo tienen los hombres, no van a hacerse estos chequeos como estábamos comentando, que siempre dicen, bueno, siempre para ir al doctor es complicado y más a checarles la próstata, pues todavía peor. Pero cuando ya reciben un diagnóstico de cáncer, ¿qué pasa con ellos? Toda persona va a llegar a manifestar miedo. Yo siempre les he dicho a todas las personas, hay que trabajar con el miedo. El miedo no se va a quitar. El miedo es tuyo, tú vas a desarrollar, porque a través del pensamiento vas a comenzar a complementar y desarrollar mucho más fijación, y el problema va a ser que vas a posponer, inclusive hasta el tratamiento. También les pido esto al paciente, que se comiencen a informar muy bien junto con su urólogo para ver qué procedimientos, cuál va a ser la evolución del tratamiento. ¿Para qué? Para que sean los más activos posibles. La diferencia entre un paciente activo y un paciente pasivo es que el paciente activo me va a somatizar menos, es decir, va a llevar mucho mejor todo esto. En cambio, el paciente pasivo va a llegarme a desarrollar mucha sintomatología a nivel mental y trastornos de la personalidad. Bien lo comentó Luis. Los pacientes a veces llegan en estadios clínicos avanzados donde ya hay una afectación ósea, las metástasis óseas, y por consiguiente hay mucho dolor.
sea, el paciente me va a llegar a desarrollar un trastorno de personalidad a forma de que se me va a manifestar mucho chantaje y regresión emocional. Y entonces el paciente va a ser altamente, ¿cómo te diría? Va a ser un perverso, va a comenzar a buscar con quién se va a desquitar y se va a Ay, no. desquitar mucho con la familia y la sociedad. Y es en ese momento es cuando la enfermedad va a ser lo suyo, pero los trastornos de personalidad en un paciente con cáncer de próstata avanzado van a ser todavía mucho más disfuncionales. ¿Por qué? Porque va a terminar por matar a nivel mental, a nivel emocional, a nivel comportamental, toda su interacción a nivel psicosocial. Ay, sí, que no es quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Eso también es parte de las herramientas que a veces pues nuestros hombres no saben manejar. Insisto, no es una cuestión totalitaria, es una... O sea, sí se puede hablar que hay muchos que no saben, no tienen herramientas para manejar adecuadamente el dolor, el miedo y el enojo. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con más hoy, conmemorando con información el Día del Cáncer de Próstata, que es el día de mañana. Volvemos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con dos especialistas, Humberto Bautista, especialista en psico-oncología, y el doctor Luis Reyes Vallejo, urólogo y andrólogo, acerca del cáncer de próstata, ya que el día de mañana se conmemora el Día Mundial. Y aquí estaban comentando acerca de, pues, nos decías, Humberto, que no es... El manejo de las emociones de los hombres es un poco más complicado que el de las mujeres, no sé. Eso percibo, porque a veces no tienen herramientas o como que deben de ser los hombres fuertes, ¿no? Y no expresar sus emociones, como eso que dicen que los hombres no lloran, que obviamente, claro que sí, pero ¿cómo manejan eso? No es quien me la hizo, sino quien me la paga. Ok, bueno, una cosa es la ventilación emocional a que me estoy refiriendo. El llorar es completamente sano. Claro. Que nos han enseñado que el llorar es debilidad, el llorar es depresión, el llorar es tristeza. No, simplemente es una ventilación emocional. Por consiguiente, ante situaciones de estrés o de distrés que se va a llegar a manifestar en una persona con cáncer, también al tener el diagnóstico, yo siempre le pido que llore. ¿Por qué? Porque de esa forma no arregla nada, pero se va a ventilar mental y emocionalmente para seguirse enfrentando lo que tenga que enfrentarse. Ay, por supuesto. Oye, Luis, y para cuando ya tienes un diagnóstico que tienes, pues la pena de dar, desgraciadamente en nuestro país que no tienen esta cultura de la prevención o la detección, aquí no se puede prevenir, pero sí puedes detectar oportunamente, ¿no? Básicamente haciéndote tus chequeos. Pero ¿cómo lo manejan? ¿Buscas ayuda? ¿Se maneja también de forma interdisciplinaria? Decir, pues te voy a mandar al psicooncólogo o ¿qué es lo primero que te dice un paciente cuando le dices, tengo la pena de informarte que tienes cáncer de próstata? Pero depende del camino, ¿no? Si fue oportunamente, cambia el panorama a tardío. Definitivamente la palabra cáncer siempre va a ocasionarnos miedo, ¿no? Y cuando decimos cáncer, no importa que sea de etapas temprana o tardía, el paciente recibe la palabra de cáncer muy fuerte y es un problema. Y como lo dijo Humberto, aquí la situación es que cuando tú das el diagnóstico de cáncer, no nada más el paciente tiene cáncer, toda la familia tiene cáncer. Yo siempre les platico a los pacientes, mire, el problema está así, el panorama lo tenemos. Este puede ser el panorama A, detección oportuna, o el panorama B. Para todos siempre va a ser este panorama de que tengo cáncer. Les digo, vamos a guardar una libreta. En esta libreta vas a apuntar, de cualquier libreta, y si normalmente la tengo aquí en el consultorio, vas a apuntar todos los datos. ¿Qué es lo que dice tu médico? Porque muchas veces va diferentes familiares a la consulta con el paciente. Apunta qué es lo que viene aquí, qué es lo que vas a escribir para que no transgiversamos ningún tipo de información ni tengamos alguna información distinta a la que tiene que ser. 2, apunta cuántos gastos, apunta si has requerido transfusiones, apunta qué medicamentos se han ocupado y sobre todo apunta también qué son los puntos claves que pudieras llegar a necesitar. ¿Para qué? Para que esta libreta mágica me ayude a que evitemos tener distintas interpretaciones de lo que está sucediendo con la enfermedad. Por otro lado, siempre le digo a los familiares, platícalo y después si tenemos dudas hacemos una conferencia, una llamada y platicamos todos para poder estar todos en la misma sintonía. Si eres candidato a tratamiento médico o seguimos en el tratamiento oncológico. El mundo ideal es que podamos participar todo el equipo, el oncólogo, el psicooncólogo, el urólogo, todos.
El problema es que muchas veces cuando le decimos a los pacientes tienes que ir con el psicólogo porque probablemente puedas necesitar ayuda. No, yo para no. el paciente, No te ya dicen. tengo demasiados Sí. problemas, ¿eh? Ya Claro. no me mandes con nadie más. Claro. Ya bastante, yo puedo resolverlo solo. Yo siempre les digo, cuando ya no puedas, me avisas y le pedimos a alguien más que esté contigo apoyándote. Y entonces ya el paciente puede decir, tengo que, Sí. puedo apoyarme en alguien, puede pasar, y no significa que vaya a pasar, pero ya sé que puedo tener la posibilidad, y sobre todo que existe alguien que va a estar atrás de mí para darme todos los consejos y emocionalmente apoyarme. Así es. Y esta red de apoyo que mencionan los dos, que sería también muy útil, que todos fueran con el psicooncólogo, que la gente, como dices, esa maravillosa libreta mágica donde tiene toda la información para que no haya pues cambios en las interpretaciones y puedan darle lo mejor al paciente, porque después hay discusiones hasta de dinero, de cuidados, de todo. Entonces sí, es importante hacerse de expertos en todas las esferas de la vida. Yo les agradezco muchísimo al doctor Humberto Bautista, especialista en psicooncología, y al doctor Luis Reyes Vallejo, urólogo y andrólogo. Gracias, queridos doctores. Gracias por ayudarnos a difundir este tema tan importante. Y si podemos que a alguien le llegue este mensaje y vaya a hacerse sus chequeos y se ahorre un diagnóstico tardío, pues con eso estamos hechos. Muchísimas gracias, gracias de verdad. Gracias, disfrute su fin de semana. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, vaya al médico y cuídese.